Expresiones al aire con Pipis Planel. Estamos al aire. Un paciente con una lesión cerebral y tantos casos que hay, que evidentemente en el grupo Te Soy Honesta después agregó el cuidador de paciente con mal de Parkinson, el cuidador de paciente con una chiquita que tenía lupus. Entonces todos hablaban el mismo idioma y todos cursaban por lo mismo, aunque no habláramos en un inicio del mismo padecimiento o de la misma enfermedad. Claro. Y aquí algo importante es detectar las señales de alerta de cuando nuestro cuidador ya se nos está enfermando o se nos está poniendo mal. Entonces, ¿a ustedes les ha tocado, chicos? Sí. Digo, hay a quien les toca un ratito, ¿no? Claro. O hay quien lo ha vivido en enfermedades que pasan más rápido, que ojalá así sea, ¿no? Como una influenza, que obviamente para quien lo ha vivido la experiencia de unos 5 días de cuidar a una paciente con influenza, pues es desgastante. Sí. Y aquí estamos hablando de a veces pacientes de la tercera edad que tienen algún tipo ya de síntomas y que requieren de esos cuidados, el cómo organizarnos como familia y cómo lo vivimos. Sí, no, creo que a mí no me ha tocado ser. Sí me han cuidado mucho en algunas veces, pero sí he visto, por ejemplo, que miembros de mi familia les ha tocado cuidar a personas con alguna enfermedad en especial. Así es. Sí, y bueno, también que hay personas que después de tanto tiempo de asumir ese papel, también llegan a quebrarse, ¿no? Las enfermedades o el cansancio hace presa de ellos y entonces tiran la toalla o terminan por tirar la toalla en algunos casos, ¿no? Que precisamente existe lo que le llamamos el síndrome del cuidador, que precisamente es esto que tú mencionas, empieza a haber un agotamiento físico, psíquico, la habilidad emocional, empieza a haber cambios en el estado de ánimo, empiezan a generarse rasgos de depresión, de ansiedad, en algunas personas consumo de sustancias, ¿no? Pues se salen a echar el cigarrito, nos echan la copita, empieza a haber alteración del sueño con lo que esto conlleva, ¿no? Porque empieza a alterarse el sueño y evidentemente pues el desgaste y la fatiga va a ser mayor, alteración en lo que es el apetito, lo que es el peso en la persona, empieza a haber un aislamiento social, ¿no? Y también ver las señales de alerta, que es cuando hay en nosotros cierta rigidez, inflexibilidad. De ahí que muchas veces en el pedir ayuda sepamos que existen grupos de apoyo para familiares y para estos cuidadores que valen oro puro, en donde incluso hay todo un decálogo de derechos que se inicia como pegando tus derechos, en donde va a implicar el no se te olvide que el cuidador tiene que estar al 100 y tiene que preocuparse por todo lo que te preocupas del paciente, tú también tienes que estar bien en estado de ánimo, lo que a veces aquí en el programa lo hemos llamado en tu ser humano integral. Otras características, pues obviamente va a empezar a tener problemas de memoria, accidentes, problemas de atención, que esas ya son como dificultades cognitivas y problemas en general laborales. Entonces, si alguien ya presenta estas características, entra en lo que es el síndrome del cuidador, en donde pues empezar a atender esas señales de alerta, porque muchas veces ya bajo esta situación el paciente al empezarse a deprimir y al vivir este estrés pues se van agravando los síntomas y hay más irritabilidad, inflexibilidad. Inflexibilidad es muchas veces cuando se trata al cuidador, ahora sí que cuidar al cuidador, se le pide, ¿no?, alguna actividad como el que haga una lista de cuáles son las necesidades del paciente, como para entender también que, ok, eres el que lo cuida, pero también ver con quién cuentas, cuáles son tus recursos. A veces hay familias de 10 hermanos y es uno solo el que está recibiendo toda la carga, ¿no? Sí, Claro. y también suele suceder que también el primer cuidador también como que se encierra un poco, ¿no? Y entonces no quiere compartir esos detalles con el resto de la familia por diferentes circunstancias, no necesariamente por diferencias, ¿no? Pero eso también agrava su estado de salud, ¿no? Lo agrava totalmente, ¿no? Que es una inflexibilidad y evidentemente es como cuando ves un arbolito y hay una tempestad, si no aprendes a moverte, pues no vas a lograr sobrevivir. Y si no, pues hasta te vas de raíz. Y aquí, como el cuidador es prácticamente
viene la tempestad, porque va a haber momentos en donde viene la tempestad con el paciente y tienes que aprender a ser flexible y a moverte. ¿Qué pasa con algunos cuidadores? Nadie lo va a hacer como yo y entonces no dejo que ayudes. Y hay un montón lo primero que se trabaja con el cuidador, que ahí se los recomiendo, hay un manual buenísimo en internet, que es un manual, así lo buscan, del cuidador primario, de la psicóloga Nancy, y vienen unos puntos bien concretos con actividades prácticas para la familia, en donde va desde el que conozcas tus derechos como el cuidador, en lo que es tu autocuidado, lo que es el cuidado de tu imagen, lo que es el hacer un deporte, lo que es el estar en actividades, lo que implica el contacto con los amigos, no aislarte, ¿no? El salir. Y también el poner una lista de necesidades y no identificarte como el único que cuida a la abuelita, el único que cuida al enfermo. Y esa lista de necesidades a veces ayudan mucho al cuidador primario, para todos los que hemos vivido tener un enfermo. Es cosas que no puede hacer el cuidador primario y que le generan estrés, ir por las medicinas, hacerle un masaje al enfermo. Yo puedo todo menos inyectar, hay quien te dice, ¿no? Sí, en serio. Es algo y se básico. vale. O Pero sea, yo aprendí a inyectar con mi abuela, por ejemplo, Ajá, cuando ella sí. estuvo en casa, que la tuve ahí prácticamente 3 años. De las muchas cosas que había que hacer era la insulina en las mañanas y esas cosas, y su medicina, y su chocolatito con leche, sus churritos y todo. No, Esa abuelita tan querida, claro, sí. Sí, claro, pues la verdad es que se le consentía mucho, pero parte de las cosas de lo que hablas es que para una sola persona es muy desgastante, que lo ideal es tener un grupo, ¿no? Que permita que se pueda, pues de alguna manera, dispersar lo pesado que puede ser este trabajo de estar en cuidado de alguien. Y la otra es el que de repente sí hay ciertas cosas que tienes que hacer, y hay circunstancias en que aunque tú no quieras, como esto que estaba diciendo, pues hay que hacerle y hay que entrarle, ¿no? Lo ideal es, claro, tener un grupo, pero cuando no hay nadie que te diga, a ver, pues yo le entro porque también es mi abuela. Claro. Y aquí hablamos también incluso involucrar a toda la familia, ¿no? De manera que a veces habrá el sobrinito que diga, yo le leo un cuento a la abuela, pues ven y léele un cuento, ¿no? El nietecito. O habrá quien diga, yo como ayudo, pues lavando los trastes. Entonces, oye, pero cuando todo eso no lo encuentras, a ver, sucede, y digo, yo lo hablo en una experiencia personal, pero me parece que es algo que sucede comúnmente. El primer día todos nos apersonamos a ver cómo está, que todo esté bien, qué necesitas, cuentes conmigo para lo que sea. A la semana ya no encuentras a nadie. Y el resto de los años, ya tampoco. ¿Qué hacer en ese momento? Porque claro, cuando tienes una familia que son 10 integrantes, te puedes repartir, hay una historia. Claro. Pero cuando de los 4 que hay, ninguno le entra y solo quedas tú, ¿qué haces ahí? Que aquí, bueno, evidentemente es pedir la ayuda, ¿no? Habrá, en mi caso, bueno, yo también lo viví con mi abuelita y fue pedir la ayuda de una enfermera o ir a la asociación especial en donde puede venir alguien voluntario y inyectar a la paciente, ¿no? Y también, bueno, existe mucho, ¿no? Me ha tocado vivirlo con familias grandes que no existe ni el pedir ayuda y todo mundo le recarga a una sola persona. Entonces aquí es, pues bueno, lo siento, no te estoy pidiendo permiso, abro un grupo de WhatsApp, por eso tiene que estar bien en un grupo de apoyo, ¿no? El cuidador primario, para que entonces se conecte con sus derechos, no se nos deprima, siga su vida, porque es una chamba como tal. Y ha habido familias que se han organizado de distintas formas. Hay desde el que le paga su sueldo al cuidador primario y lo hace con mucho gusto, claro, pero esto es un trabajo. Entonces, págame, ¿no? Hay desde el que ve las necesidades y pide ayuda, y cosas desde el ponerle un elevador hasta lavar los trastes, hasta venirle a hacer un masajito, hasta como para qué eres bueno. No eres bueno para la inyectada, ¿para qué eres bueno? Y abrimos nuestro grupo de WhatsApp, que ya sabes, hasta los chistes que hay del grupo de WhatsApp de familia, ya se salió fulana, ya subió Virgen María Santísima, menos rezo, más acción, vente a traerle unos tacos. Se salió la tía, ¿no? Buenísimo, ¿no? Sí, sí. No importa, me quedo con 4, pero de esos 4 nos estamos moviendo. También luego hay chiquitos o hay adolescentes que el chiste es que mi cuidador no se me deprima. Porque el cuidador se empieza a enojar, se empieza a poner irritable, no duerme,
y aparte le entra ahí una onda de solo yo lo hago bien, y la otra, el miedo en la poca información o mucha información a que muera el paciente, es durísimo. Entonces se encierra, y obviamente, pues imagínate, ¿no? Hay pacientes que los vamos a sacar adelante y hay pacientes que también hay que ver los casos, a veces son terminales, ¿no? Sí, y a veces es un asunto hasta de solidaridad. Por ejemplo, en el caso de la abuela, de repente mi mamá decía, es que tú no tienes por qué. Yo soy la que tiene que estar pendiente y no, a ver, espérate. Todos podemos, todos tenemos, cada quien en sus tiempos y en sus cosas, ¿no? La manera de participar, ¿no? ¿Lo ves? De repente esta idea ahorita que decías, es que solo esa persona, no. Y a veces nosotros mismos somos los que evitamos que el resto ayude, ¿no? Fíjate que lo vemos hasta en ejemplos prácticos, ¿no? Vámonos a la famosa comida de Navidad, ¿no? Sí. Puedes aplicarte el soy la que lavo, soy la que plancho, soy la que hace la comida completa, y termina el pobre como araña fumigada y le dio gripa una eternidad. Cómo organizamos una fiesta y todos participamos en ella y somos familia, y es de traje, cada quien trae algo, y llegamos a la casa y lo hacemos tipo Montessori, la casa es tuya, no tengo que venir a servirte, te atiendes, tú prendes el horno, tú hazte bolas, se descompuso, se tapó el baño, pues jálale con el amigo. ¿Sí me entiendes? Cosas tan básicas que cuando nos llega algo fuerte como lo es el cuidado de un familiar, pues le actuamos, créeme que nada distinto a como organizamos una fiesta. Obviamente le pondría yo el síndrome del anfitrión. El anfitrión termina fumigado. ¿Cómo te fue en la fiesta? Sí, claro. Mal, pésimo, que se vayan todos, ¿no? Se siente abusado, se siente explotado, se siente enojado. Otra parte importante es dejar, así sea la abuelita. En mi caso tuve mi tío con fibrosis quística que falleció y había cuidadores primarios. ¿Cómo te apoyamos? Pues a veces apoyando es no estorbando, pero sí para quien lo vive, el ir por un cómodo y comprarle un cómodo a quien es el cuidador primario y que te dice con lágrimas, no puedo ir a comprarle esto. Entonces hazme una lista, por favor, hazme una lista que viene en el manual que les estoy diciendo y que lo pueden checar en internet. Dentro de eso viene también el respetar lo que sí puede hacer el enfermo, o sea, no lo inutilicemos. Si puede meterse el bocado a la boca, que lo haga, va a ser también bueno para ti como el cuidador. Por eso hay que manejar las emociones del cuidador, porque discapacitamos a veces al mismo paciente, al mismo enfermo, y también generar un ambiente preparado para hacerte la vida fácil. O sea, subir y bajar escaleras pues no va a ser lo idóneo, ¿no? Oye, y a veces el enfermo también es muy pesado, no únicamente por la enfermedad, sino por todo lo que conlleva. O sea, yo tuve largas pláticas con mi abuela diciéndome que pues no tendría por qué estarle ayudando, y además diciéndome que estaba consciente de que se estaba convirtiendo en un estorbo y tal. O sea, lo que me refiero es que el mismo enfermo se da cuenta de cómo cambia toda la historia alrededor y cómo le está cambiando la vida al resto de la gente, y eso los hace sentirse culpables. Totalmente. Que entonces yo era, ok, no es que me detengas, tengo que ir al súper. Te cargo, te subo a una sillita y te vas conmigo al súper, es muy simple, ¿no? Y entonces luego llegábamos al Sam's y le ponía yo su carrito. Ahora le maneja, no puedo, sí puedes. Y nos divertíamos mucho los dos. Entonces no iba yo a comprar nada, pero pero no dejas de hacer la vida, pero no te discapacitas. Pero sí empezamos a sentir, acuérdense que parte de la depresión son ideas catastróficas, estamos muy negativos. Entonces, si esto está sucediendo, se llama el síndrome del cuidador, y evidentemente pues hay que empezar ¿qué hay que hacer para sacar al cuidador primario? Algunos de los consejos: identificarte no como el único que lo cuida, el comunicarte mucho en tus sentimientos y en tus emociones con la familia, el tener hábitos saludables nos va a ayudar, el tener momentos de hobbies, de respiro, de salir, de literal, pongo mi letrero, 5 minutos del cuidador, que a veces es en lo que duerme tu paciente, yo me voy a dormir y mi letrero en la puerta, no es sesión de preguntas de la familia, de cómo está. O sea, es hora de me voy a dormir y con permiso, ¿no? Lo que les platicaba, respetar la autonomía del paciente, un ambiente preparado que te facilite el moverte, ¿no? Que no corra peligros tu paciente, evitar el estrés planeando situaciones de conflicto en donde lo van a resolver con el grupo de gente con el que cuenten, y obviamente mantenerse informado de la enfermedad.
porque muchas veces en la mente puede ser muy cabresta, ¿no? Y agrandar una situación y mejor nos enteramos, ¿no? Bueno, pues es un tema a considerar, es un tema que si bien en algún momento de la vida uno dice, difícilmente me va a pasar, tú puedes saber y considerar que son asuntos que en algún momento se puede dar para ti o para un cercano, o para alguien pues con el que convivas constantemente, y que pues no está de más saberlo, entender cuáles son esas dinámicas, porque muchas cosas uno no las entiende, uno no las estructura de la manera en que son realmente. O sea, a veces uno cree que es, pues sí, tienes un problema, Isra, vente a vivir a la casa, ¿no? Y luego eso, ¿qué implica? Claro. O sea, en el momento, pues sí, dice uno, no, pero aquí estoy y te ayudo, pero ¿eso qué implica? O sea, en el caso que les ponía el ejemplo personal, cuando mi abuela se viene a la casa, bueno, ¿qué implicaba? Las medicinas, él estar pendiente, él estar temprano, él ponerle sus inyecciones, él darle el medicamento a la hora que era, el que de repente ya no podías pensar en un fin de semana de, me voy yo a ver a dónde. Ok, quiero salir, perfecto, pues te vas conmigo, ¿no? Y entonces salimos, nos vamos a comer y te distraes y ¿no? O sea, porque también de repente, claro, depende de las circunstancias y de qué tenga cada paciente, pero imagínate estar confinado a 4 paredes el resto de tu vida porque no te puedes mover y porque, ¿no? O sea, también a veces hacer ese esfuerzo de cómo organizo y cómo hago para que ella sienta que la vida sigue funcionando, no que ya nada más estamos esperando el momento de que nos recojan. Que eso cuesta, porque incluso parte de lo que le sucede al cuidador es el divertirse le provoca culpa, el salir a divertirse. O sea, esta parte que comenta Manolo de tengo que hacer esto y me acompañas. O sea, se vuelve a veces con estos pensamientos como que te persiguen, que pueden ser de culpa, o me invitaron mis amigas al cine o a platicar. Y estás ahí, pero no estás ahí, estás con culpa, o qué le va a pasar, o sin mí no puede vivir, o solo yo lo hago bien, y toda esta parte que en ocasiones, les estoy hablando de un grupo porque lo viví, el grupo de apoyo de familiares sí funciona, o de cuidadores primarios, y en casos mayores, supongamos, porque también sucede, que a quien me toca cuidar fue con el que peor me llevé de la familia, Sí. o sea, es con el que tengo sentimientos, de quererlo ahorcar, y me toca cuidarlo. Bueno, también saber que se necesita apoyo psicológico para que puedas trabajar esa parte, porque qué difícil cuidar a alguien y que me choque o que le esté yo guardando rencor de tiempo atrás, ¿no? De mi infancia, ¿no? Me metía el pie o me sacaba la lengua. Tú ¿no? me hiciste un día, me quitaste mis chocolates, te llevaste mis canicas y ahora te tengo que cambiar los pañales. Uno nunca en el sabe. mejor de los casos, amas a la abuelita, pero en el peor de los casos, ¿qué tal? Claro, que era mi caso, ¿no? Y eso me ayudaba mucho. A cualquiera nos puede pasar, porque vivimos esta impermanencia, hoy estamos bien, deseamos siempre estar con esta calidad, te viene un accidente y te toca que la hermana te cuide, me cae re gordo, No. El más egoísta, nunca Oye, pensó y cualquier en mí. cosa, Pipis, porque ahorita ponemos el ejemplo de mi abuela, que sí la amo con locura, pero yo creo que más allá de qué tanto lo quieras o no lo quieras, para mi abuela era complicadísimo que yo le cambiara el pañal. Claro. O sea, para ella era de, no, es que ¿cómo me vas a cambiar tú el pañal? ¿Qué necesidad tiene? A ver, es muy simple, estás tú, estoy yo y es necesario. Entonces vamos a organizarnos y le contaba algún chiste o hacíamos alguna, para que ella sintiera más relajado el asunto, ¿no? Pero esa parte de ella sabía que yo la amaba, pero aún así se le complicaban muchas cosas y aún así le parecía que yo no merecía estar en esa situación, ¿no? O sea, todo eso me parece que te hace un escenario que no es fácil entenderlo hasta que lo vives, ¿no? Y que además, nos implica tanto para el paciente como para el cuidador primario cambiar y modificar algunas creencias, como esta que decías de tu mami, solo yo la debo de atender porque es mi mamá, pues esa creencia la vamos matando, ¿no? O de la abuelita, ¿no? Y hablamos también de estos choques generacionales, ¿no? Las abuelitas de ese tiempo, ¿no? En donde te estoy dando molestias y que también tuvo que cambiar aquí el switch y conectarse en el amor de otra forma. Entonces, poder tener este acompañamiento, porque también implica un estira y afloja en pensamientos y en poder platicar las emociones, porque platicar
de la abuelita contigo o con los que se encargaban de la situación ayuda a llegar a un común acuerdo. Así es, así es. Bueno, alguien está pasando por una situación similar, recurrieron a una casa de asistencia para cuidar a personas de la tercera edad. Pensamos que sería transitorio mientras nos recuperamos los que la cuidamos, porque los que la cuidábamos nos enfermamos. Sí, eso sí, necesitan ayuda, apoyo. Y la hay, y la hay. Y se necesita mucha valentía y mucha flexibilidad para poder hacer lo que ellos están haciendo. Claro. Y como dice Manolo, y con esto culmino, no juzgo, no critico, no interpreto. Cuando vives una situación ahí, no existe cómo fue que la metieron al asilo, cómo fue que le contrataron una enfermera teniendo familiares. No existe. No existe cuando lo vives y entonces te conectas en el amor con el ser que cuidas. Gracias, Pipis. A ustedes, chicos. Expresiones al aire con Pipis Planel. Estamos al aire. Bueno, pues vámonos, gracias a todo el equipo. Adiós, Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Adiós, Vero. Adiós, Manuel, muy bonita tarde. Gracias, Pipis. Hasta luego, chicos. Bueno, pues mañana a las 3 aquí los esperamos. Gracias a Lalo Mendoza, a Lalo Zambrano y a Gus. Mañana a las 3 aquí en Al Aire. Sigue Alex Ramírez con Cantares. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Voy. Bye.